Hola, hola amigos, ¿cómo están? Es un placer el volver a conectar nuevamente con ustedes en este espacio que lo hago con mucho amor. Hoy tengo un tema que sé que muchos se van a identificar con él porque en algún momento lo han experimentado y es el miedo. Y Dios te dice, tan solo ten fe. Y voy a iniciar con hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has perdido muchas cosas por el miedo? ¿Cuántas veces has dejado esos sueños en el olvido por el temor al fracaso, a la desilusión? En lo personal, ¿cuántas veces has tenido al amor de tu vida de frente y no te has atrevido a luchar por ella o por él? Y así puedo continuar en todos los aspectos de tu vida. Muchas veces no te arriesgas a cumplir esos sueños, esos anhelos que tu corazón siente por el temor al qué dirán. Y Dios te dice, ya es hora que venzas esos miedos, porque en Dios todo es posible. Continuaré contándote una historia de un león que nos muestra cómo los miedos están en nuestra cabeza. Y es la siguiente. Una vez un león estaba con mucha sed y se aproximó a un lago de agua cristalina para calmar su sed. Al acercarse al agua, miró su rostro reflejado en ella y pensó, vaya, este lago debe ser de este león. Tengo que tener mucho cuidado con él. Y atemorizado se retiró. Pero tenía tanta sed que al rato regresó de nuevo. Y ahí estaba otra vez el otro león. ¿Qué podía hacer? La sed lo asfixiaba y no había otro lago. Víctima del miedo, retrocedió, pero hora después volvió a intentarlo. Se acercó al agua y abrió su boca de forma amenazadora, pero comprobó que el otro león hacía lo mismo. Sintió temor, salió corriendo nuevamente. Era tanta la sed que intentó varias veces, pero siempre huía espantado. Pasaban las horas y la sed era más intensa, de modo que tomó la firme decisión de beber agua del lago. Sucediese lo que sucediese. Así que armado de valor se acercó al lago y con decisión metió su boca bajo el agua y el otro león desapareció. Y es ahí donde ustedes se dan cuenta que el miedo está en tu cabeza. Y Dios nos invita hoy a vencer esos leones que tienes en tu cabeza, que nos quieren robar la armonía y la paz. En medio de tus miedos, lo que necesitas tú es un salto de fe, ya que los miedos siempre serán los medios para llevarte a ti al fracaso, a hacerte sentir que no sirves para nada, que todo lo que tú emprendas, eso va a fracasar, no va a servir. Tú tienes que tener algo muy en claro. Cuando tú vences el miedo y te arriesgas a saltar, tú puedes saltar tan alto como tú te lo propongas. No puede haber miedo en alguien que sabe esperar, en alguien que confía en Dios. Dile al Señor que tú necesitas conocer tus miedos para poder enfrentarlos, porque tú has tenido esa iniciativa de dar ese salto, pero no has podido, que has querido dar esa iniciativa a ese proyecto, a ese sueño, pero que no has sido capaz porque no has tenido ese valor. Dile al Señor, ¿por qué he llorado? ¿Por qué me he sentido sola? ¿Por qué si nada es imposible para ti?
¿Por qué si conozco tu palabra, si he visto tu providencia en mi vida? ¿Por qué si sé que estás ahí? ¿Por qué me siento sola? ¿Por qué tengo tanto miedo, Señor, en intentar ser cada día mejor en este sueño? ¿Por qué me da tanto miedo hacer estas cosas nuevas, estos emprendimientos? ¿Por qué si nada es imposible para ti? Es tan lindo el saber que para Dios no hay nada imposible. En lo espiritual, los miedos se explican como la ausencia de un ser que nos sostiene. No hay peor cosa que caminar en la ausencia de Dios. Hay que recordar que la seguridad no está en mí, está en Dios. Dentro de ti hay fuerza, hay decisión, pero sobre todo dentro de ti está Dios y Él te recuerda todo el tiempo que tú eres capaz de vencer cualquier temor, cualquier obstáculo que se te presente. Dios siempre está pendiente de ti. Podemos confirmar en Lucas capítulo 12, versículo 7, que dice: hasta los cabellos de tu cabeza están contados. No teman, valen más que muchos pajarillos. ¿Ustedes se imaginan? Hasta cada cabello de nuestra cabeza, Él lo tiene contado. Él nos cuida. Él está al pendiente de nosotros. Tú tienes que vivir en paz, alegrarte de cada detalle. Hay que sacarle el lado bueno a la vida, saquen lo positivo. Todo esto depende de nuestra fe y confianza. ¿Por qué la mayoría de personas hoy en día solo caminan pensando lo peor? Si yo veo todo negativo en mi vida, yo soy un ser de oscuridad. Muchos viven en el futuro pensando: ¿y si me vuelvo diabético? ¿Y si me da cáncer? ¿Y si mi matrimonio termina? O sea, ¿por qué perder tanta energía pensando en el futuro? Generalmente lo que tú piensas, eso no sucede y te pierdes el presente. Dios quiere que vivas tu vida hoy, el eterno presente. Dios te quiere ver alegre. No te quiere dejar que estés pensando en cosas que ni siquiera han pasado. ¿Por qué desgastarte? ¿Por qué perder tanta energía en esos pensamientos que no te aportan ningún valor? Generalmente, la manera en que veas las cosas, eso determina cómo vas a ver la vida. El Señor quiere que vos seas feliz. Una vez le escuché a un padre que dijo: el miedo tocó mi puerta, pero mandé la fe a abrir y no había nadie. Dios quiere que en vez de miedo tú tengas fe, esa fe que sobrepasa todo entendimiento, ¿ok? El miedo y la fe tienen algo en común. Ambos piden que creamos que va a pasar algo que no podemos ver. El miedo te dice: ese sueño que tienes de tener una empresa, nunca lo vas a lograr. La fe te dice: yo suplo todas tus necesidades para que logres ese sueño. Así como la fe puede traer cosas buenas, el miedo puede traer cosas malas. Deja de invitar a la derrota, a las enfermedades. Invita la victoria a tu vida. ¿Tú te imaginas si utilizaras la misma energía que utilizas para pensar cosas negativas, tú las transformas para pensar cosas positivas? La gran diferencia que tú tendrías en tu vida. En Timoteo 1:7 dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de amor y dominio propio. Es decir, no venceremos el temor si no disciplinamos nuestra forma de pensar. Si controlas tu mente,
controlas tu vida. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, figura 365 veces la palabra no temas, no tengas miedo. ¿Y qué significa esto? Que hay por cada día un no temas, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Yo considero que si tuvieras la oportunidad de preguntarle a un discípulo de Jesús cuál era la palabra que él más repetía, sin duda para mí sería no tengan miedo. ¿Por qué? Porque es lo que él nos invita. ¿Por qué tenemos que tener miedo si él está con nosotros? Hay una cita que le encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al versículo 41, que dice: Este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre una cabeza. Le despiertan y le dice: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma, y les dijo: ¿Por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y decían unos a otros: Pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Muchas veces en la vida pasa lo mismo. Yo no sé hoy por qué tormenta tú estás pasando. No sé si has perdido a un ser querido o estás con alguien en el hospital o si tú estás luchando con una enfermedad. No sé si estás luchando con un hijo que es rebelde o si tienes algún problema económico que no te ajusta ni para la comida diaria. Quizás estás en un matrimonio que pronto pues va a terminar. O simplemente a veces el miedo al mañana, a esa vida que tú sientes que no tienes esperanza, que te sientes estancado, de no seguir avanzando. No sé cuál es tu situación hoy. Lo que sí te quiero pedir es que tú hagas ahorita un ejercicio. Imagínate, por favor, que vas ahí en la barca junto a él, están en el mar, pero con él, pero que de repente llega a oscurecerse, comienza esa tormenta, las olas cada vez más fuerte, más intensa, la lluvia que no para, y ustedes ahí con mucho miedo, pero saben que Él está en la barca. Imagínate que Jesús va ahí en esa barca. Muchas veces pasa lo mismo, llegan los problemas, los miedos, las preocupaciones, esos momentos difíciles y sentimos que Dios no está haciendo nada, como que si Él estuviera dormido. Pero la realidad es que Jesús siempre está en nuestra barca. Él dice: yo estoy en tu barca, en tu vida. Me veas o no me veas, ahí estoy. Y si me buscas y no me encuentras, búscame dentro del estibor, en la proa, en algún lado del barco. Pero no me bajo si tú estás arriba, y más si yo te invito a navegar. Yo no me bajo del barco, no tengas temor. Cuando Jesús calmó el viento y el mar, con eso nos enseñó algo muy importante. No importa cuán grande sea la tormenta de tu vida,
Pero si Jesús está contigo, la barca no se va a hundir. Dios nos va a pedir ese salto de fe, vencer a ese miedo a lo desconocido, porque en algún momento Él sí va a probarnos para ver qué tanto confiamos en Él. En lo personal, te puedo decir que hace un año con 3 meses, casi 4 meses, yo di ese salto de fe. Yo dejé mi trabajo soñado, me encantaba ese trabajo, dejé mi familia y me vine a lo desconocido. Me vine a un nuevo país, un nuevo idioma, nuevas costumbres, pero es esa confianza, ¿sabes? De dejar todo y arriesgarte por algo nuevo. Yo sé que muchas de las cosas que yo anhelo, que yo sueño, hoy por hoy no las tengo, pero confío, sigo confiando en Dios, sigo creyéndole a Él, a su palabra, y sé que en el tiempo perfecto, porque el tiempo de Él es perfecto, todo se va a dar de acuerdo a su voluntad. Aquí el punto es cuánto tú confías en Él y cuánto tú estás dispuesto a dejar por dar ese salto de fe y decirle, Señor, hoy por hoy no tengo nada de lo que quizás anhelo o sueño, pero yo sigo creyéndote y viviendo el presente, agradeciendo por cada cosa, por cada detalle maravilloso que tú tienes en mi vida, por el solo hecho del cantar de los pájaros, por un nuevo amanecer. O sea, Dios es tan maravilloso y cada paso, cada instante, si tú tienes esa seguridad, esa confianza en Él, todo obra para bien, para el que cree en Él. Y hay que tener en cuenta que Dios no quita la tormenta inmediatamente, pero usa esos momentos para fortalecer nuestra fe. Por eso, en vez de llenarnos de miedo, debemos de recordar que Dios sigue teniendo el control de todo. Imagínate tomando del brazo del Señor, Él rescatándote, porque no importa cuánto dure una tormenta, si Él nos sostiene, porque cuando crees que todo está perdido, viene Él al rescate y te da la mano, solo te pide mantener tu mirada en Él. Cuando Él le pide a Pedro que camine sobre las aguas, Pedro lo hace, pero por un momento él siente ese miedo y comienza a hundirse. Pero Él viene y lo sostiene de la mano y le dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué hoy tú tienes miedo? ¿Por qué hoy tú sientes tanta inseguridad en tu vida? Si tienes al Rey de Reyes luchando ahí al lado tuyo, sosteniéndote, diciéndote, hija, hijo, yo estoy contigo. Cualquier cosa por la que tú estás pasando, yo estoy aquí contigo. Ya para finalizar, solo quiero que tengas una cosa muy segura, y es que Dios nunca te va a dejar solo. Siempre va a estar ahí contigo y conmigo. No nos va a dejar. No tengas miedo en el futuro, no le tengas miedo, porque Él ya va a estar ahí contigo. Voy a dejarlos con una canción de hermana Glenda que es demasiado maravillosa. Espero la escuches y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada
nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.